Agustín Salvio es el investigador jefe del Observatorio de la UCA, justamente que dio a conocer este informe que hoy se ha salido en todos los diarios del país prácticamente. Acá en el diario El Día de la Plata lo tenemos también como principal tema de tapa, por ejemplo. Agustín, señor, ¿cómo le va? Mariano Pérez de Ulat es mi nombre, de la Ciudad de La Plata, lo saludo. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sé que está muy requerido, así que Sí, le, sí. le agra- le agradecemos que nos atienda. Debe tener la garganta seca ya de tanto hablar a esta altura. Sí, sí, No, pero sí. nos hemos quedado impactados con el trabajo de la Universidad Católica, al que le damos una seriedad, como siempre, cada vez que publica algo. No sé si ya le contaron que el jefe de gabinete salió a medio a destruirlo al informe, diciendo, Sí, pero bueno, yo lo que uno puede lamentar de esto no son los dichos de un jefe de gabinete. Creo que el principal problema, o el principal error que podemos cometer es invisibilizar los problemas, ¿no? claro, Entonces, más allá, discutir cifras no tendría mucho sentido. Lo que uno no puede, es decir, las estadísticas y las investigaciones lo que deben mostrar, y desde el campo oficial debería hacerlo, es mostrar la realidad y en función de esto poder tener mejores diagnósticos y a partir de ahí políticas de Estado. me imagino. Entonces, incluso en el ejercicio que hicimos, presentamos los datos de pobreza por ingresos, pobreza por estructural y hasta un índice multidimensional de pobreza, mostrando que es posible hacerlo. Incluso lo hicimos con datos de nuestra propia encuesta y con datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC. Así que, en cualquier caso, tenemos problemas. Y los problemas, en todo caso, hay que verlos y más que descalificar a quien produce la información, hay que producir información desde el Estado. Pero Es una es una obligación pública del locura, Estado. es una locura que no haya información oficial sobre Por este eso, tema. es decir, los centros de investigaciones, en todo caso, estamos subordinados a esa información y hasta el año 2007 nos apoyábamos en la información pública, como creo que estabas recién con Cintia Poc, Sí, 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 básicamente hablando con ella, sí. destruyeron todo su trabajo de décadas, ¿no? De fortalecimiento de una encuesta permanente y de mediciones que venían creciendo, es decir, tenían sus problemas pero que iban mejorando y se destruyó el INDEC y bueno, destruir el termómetro no tiene sentido, creo, para ocultar la realidad. Lo que tenemos es que problematizar los temas y que el debate democrático genere mejores diagnósticos y políticas, y propuestas de políticas, ¿no? Usted es la cara de este trabajo, pero me gustaría que brevemente nos resuma, bueno, cómo se integra el observatorio, cuánta gente labura en esto, para que no quede nada más como que usted es un solitario en este tema, porque usted debe tener un equipo No, a atrás. ver, venimos haciendo este trabajo. El programa de la deuda social se creó en el año 2001, antes de la crisis, unos meses antes de la crisis. Ujú. Se introduce un observatorio con su propia encuesta a partir del año 2004. A partir del año 2010, esa encuesta que tenía 2.500 hogares como muestra, sube a 5.700 hogares, casi 14.000 personas. Venimos trabajando, es un equipo interdisciplinario de 10 investigadores, más personal administrativo, investigadores, becarios y técnicos en esos 10, y trabajan en este relevamiento aproximadamente 150 o 200 encuestadores en todo el país, coordinados por equipos que nosotros capacitamos y que son profesionales de este tema y que se aplica esta encuesta que revela o releva aspectos del desarrollo humano y de la integración social en más de un centenar de indicadores, que es el informe que se va a presentar hoy a la noche, y que se hizo un anticipo ayer en conferencia de prensa. Ese conjunto analizado por un equipo interdisciplinario y produce un informe como para poner en la agenda los temas de la deuda social. ¿Qué serían las deudas social? Justamente las privaciones injustas, que en este caso una sociedad no debería padecer, en tanto el grado de desarrollo que ha logrado en términos normativos como en términos de capacidades económicas y sociales. Son privaciones injustas, no tener una vivienda digna, que los chicos no terminen la escuela, que no tener servicios públicos de calidad, sufrir inseguridad, no tener un ingreso suficiente o un buen empleo capaz de garantizar un nivel de vida mínimo. Entonces, con estándares que no son escandinavos, sino estándares nacionales, medimos pobreza de distintos tipos, desde ingresos hasta una pobreza de logros o recursos. Cuando hacemos eso, digo, para adelantarte los datos, incluso en términos de un tradicional indicador de pobreza como es el de necesidades básicas insatisfechas, tenemos que el 11% de los hogares, el 16% de la población, padece al menos uno de los, está afectado por al menos uno de los indicadores de pobreza estructural que venía desarrollándose
CEPAL desde hace años y que también lo tenía Argentina, nada más que con datos censales. Y que nosotros, dado la calidad de la encuesta, permite también medirlo en términos de lo que está ocurriendo a nivel de los espacios urbanos. Y ahí tenemos que está afectado porque la vivienda no tiene agua corriente, no tiene baño, hay hacinamiento en la vivienda, o hay niños que no van a la escuela, o hay un adulto que no ha terminado la primaria y tiene que darle de comer a más de 3 personas en el hogar. Indicadores de ese tipo muestran este nivel de pobreza estructural. Cuando tomamos los ingresos y a una canasta de 5.717 pesos que tomamos para una familia tipo, para no ser pobre, es decir, 2.700 para no ser indigente y 5.700 para no ser pobre. Cuando tomamos esa canasta y tomamos los datos del INDEC, no los nuestros, del INDEC, más allá de los nuestros, que después te lo digo, los datos del INDEC dejan 5% de población en situación de indigencia, 20,4% de personas en situación de pobreza. Los datos del INDEC, no los datos del nuestros, propio INDEC, sí. Los que deberían difundirse oficialmente. Digamos. Exactamente. Bueno, en nuestra encuesta nos deja 6,4% de indigencia, 28,7% de pobreza. Es cierto que hay una distancia. En la indigencia casi ninguna. 5,1, 6,4 es parte de una diferencia estadística. En la otra hay diferencia, 20,4, 28,7. Tiene que ver con que relevamos distintos espacios y medimos de manera distinta los ingresos, o consultamos de manera distinta los ingresos. Entiendo. Es posible que la medida del INDEC sea mejor, o es posible que la nuestra, porque, bueno, hay diferencias en términos de representatividad estadística. Pero en cualquier caso, lo que llama la atención el informe es, olvidemos de nuestras cifras, es que hay al menos 8 millones de personas que están en situación de pobreza. Claro. Con el número más optimista son como mínimo 8 millones. 8 millones. ¿Bien? Claro. Y que tenemos, además, con el número más optimista, 2 millones de personas en la indigencia. Es decir, que una familia tipo gana menos de 2.700 pesos por mes. Claro, entiendo perfectamente. Y que eso lo hace, y que gracias a los programas sociales, la situación no sería peor. O sea que los planes sociales están bien direccionados, digamos. Sí. No son suficientes. Se duplicaría la cifra que estamos hablando. Pero parecería no ser suficiente, entonces. Obvio. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un proceso inflacionario y de estancamiento económico. Claro. No, y además el dato ese de que hay un dato interesante que hoy sale publicado también, que hace mucho que no se genera empleo en Argentina. Entonces eso también... Bueno, ese es el punto. Claro, entonces también contribuye a... El poco empleo que se genera lo genera el sector público. Entonces eso contribuye también a estos números, ¿no? ¿Ustedes han recibido o reciben algún tipo de presión, apriete o algo cuando publican estas cosas? No, bueno, las presiones públicas que operan desde el gobierno en términos de críticas descalificantes, pero que no ponen en discusión los temas. Creo que lo que descalifica Aníbal Fernández es el estudio, porque no puede dar cuenta del problema. No, además el argumento se cae porque no hay cifras oficiales. Si hubiera cifras oficiales, aunque sea para desmentirlo, pero que el INDEC diga que no mide la pobreza porque es estigmatizante, es medio como poco serio, ¿no? Exactamente. Porque si hay muchas maneras de medirlo. Nosotros lo hacemos en este informe de 3 maneras: ingresos, necesidades básicas satisfechas, y un índice multidimensional que tomamos de México, que desarrolla la Comisión Nacional de Evaluación de Políticas Sociales, y que nos deja 24,7% de población en situación de pobreza multidimensional y 52% de la población en situación de vulnerabilidad o pobreza. Digamos, ¿qué significa eso? Y que al menos padece de algunos, es decir, que entre el 52% de la población o está afectada por ingresos, por la pobreza que estábamos mencionando nosotros en términos de bienestar, o porque no tiene un buen trabajo, o no tiene una buena vivienda, o no logra que sus hijos concluyan la escuela secundaria, o no tiene servicios públicos como agua corriente. Sí, cloaca, gas, sí, entiendo perfectamente. Entiendo. Es otra dimensión de la foto que ayuda muchísimo a pintar el cuadro, ¿no? El cuadro total. El cuadro de que hay 2 Argentinas, ¿no? Y que claro, estamos reproduciendo 2 Argentinas. Claro. No, y además el otro dato fuerte es el tema de cómo viene aumentando en los últimos años, ¿no? Porque si fuera algo que digamos, al revés, no, pero está claro con sus estudios que de 2010 a ahora ha venido aumentando un montón, por lo menos. Exactamente. Señor, le agradezco su tiempo para hablar de estos temas. Gracias a ustedes por el interés y la importancia que le dan al tema. Un saludo y gracias.